Carlos es un chico de 20 años que vive en Buenos Aires, Argentina. Le gusta mucho la historia y la geografía. Un día, participa en un concurso de cultura general en la radio y gana el primer premio, un viaje a Perú para 2 personas. Carlos se pone muy contento y llama a su mejor amigo, Diego, para invitarlo a acompañarlo. Diego acepta encantado y le dice que se prepare para vivir una experiencia increíble. Carlos y Diego hacen las maletas y se dirigen al aeropuerto. Allí, toman el avión que los lleva a Lima, la capital de Perú. El vuelo dura unas 4 horas y media. Carlos y Diego aprovechan para leer unos folletos sobre Perú que les da la agencia de viajes. Aprenden que Perú es un país muy diverso y rico en cultura, naturaleza y gastronomía. Tiene 3 regiones principales, la costa, la sierra y la selva. Tiene más de 30 millones de habitantes que hablan español, quechua y otras lenguas. Tiene una historia milenaria que se remonta a las civilizaciones precolombinas como los incas, los mochicas, los nazcas y los chavines. Tiene lugares maravillosos como Machu Picchu, el lago Titicaca, el cañón del Colca y la Amazonía. Tiene una comida deliciosa como el ceviche, el lomo saltado, la causa y el pisco sour. Carlos y Diego se quedan impresionados con todo lo que leen. Tienen muchas ganas de conocer Perú y de disfrutar de su viaje. El avión aterriza en Lima y Carlos y Diego salen del avión. Recogen sus maletas y pasan el control de pasaportes. Luego, salen a la zona de llegadas, donde los espera un guía turístico con un cartel que dice, «Bienvenidos a Perú, Carlos y Diego». El guía se llama Pedro y es muy simpático. Les da la bienvenida y les dice que los va a acompañar durante todo el viaje. Les dice que los va a llevar al hotel, donde podrán descansar y luego salir a conocer la ciudad. Les dice que Lima es una ciudad muy bonita y muy interesante, que tiene muchos lugares que visitar y muchas cosas que hacer. Les dice que se lo van a pasar muy bien. Carlos y Diego le agradecen y lo siguen. Pedro los lleva a un autobús, donde hay otros turistas que también van a hacer el mismo recorrido. Pedro les presenta a los demás y les dice que son de diferentes países, como España, México, Colombia y Chile. Carlos y Diego se sientan en el autobús y hablan con los otros turistas. Todos se llevan muy bien y se hacen amigos. El autobús los lleva al hotel, que está en el centro de Lima. Es un hotel grande y moderno, con todas las comodidades. Pedro les dice que tienen 1 hora para instalarse y luego los espera en el lobby para salir a conocer la ciudad. Carlos y Diego entran en el hotel y suben a su habitación. La habitación tiene 2 camas, un baño, un televisor, un minibar y una ventana. Desde la ventana se ve una avenida con mucho tráfico y gente. Carlos y Diego se sienten muy cómodos. Dejan sus maletas y se cambian de ropa. Luego, bajan al lobby, donde están Pedro y los demás turistas. Pedro les dice que están listos para empezar el tour por Lima. Les dice que van a ver los lugares más importantes y más bonitos de la ciudad. Les dice que van a ver la Plaza de Armas, la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Convento de San Francisco, el Museo de la Nación, el Parque del Amor, el Circuito Mágico del Agua y mucho más. Les dice que van a disfrutar de Lima, ya verán. Carlos y Diego le dicen que tienen muchas ganas de ver Lima. Pedro les dice que se suban al autobús. Todos se suben al autobús y salen a recorrer la ciudad. El autobús los lleva por las calles y las avenidas de Lima, mientras Pedro les va explicando la historia y la cultura de la ciudad. Carlos y Diego se quedan maravillados con todo lo que ven. Ven edificios antiguos y modernos, iglesias y museos, parques y fuentes, monumentos y estatuas. Ven gente de todos los colores y de todos los estilos, que caminan, que hablan, que ríen, que trabajan, que viven. Ven una ciudad llena de vida y de encanto. Ven Lima, la ciudad de los reyes. Carlos y Diego están emocionados mientras el autobús recorre las calles de Lima. Pedro les cuenta historias interesantes sobre la Plaza de Armas, el corazón de la ciudad. Carlos saca su cámara y comienza a tomar fotos de la catedral y el palacio de gobierno, fascinado por la arquitectura colonial.
Después de visitar la Plaza de Armas, el autobús se dirige al convento de San Francisco. Pedro les explica que el convento tiene catacumbas subterráneas donde descansan los restos de miles de limeños. Carlos y Diego, un poco impresionados, deciden explorar el lugar siguiendo al grupo. Luego, el tour continúa hacia el Museo de la Nación, donde aprenden más sobre la rica historia peruana. Se maravillan con las exhibiciones de las antiguas civilizaciones como los incas, mochicas y nazcas. Carlos toma notas en su celular, ansioso por compartir lo aprendido con sus amigos cuando regrese a Buenos Aires. Después de un día lleno de aventuras, el grupo se dirige al Parque del Amor, ubicado frente al Océano Pacífico. Pedro les cuenta que es un lugar muy especial para las parejas y que la vista al atardecer es impresionante. Carlos y Diego se asoman al mirador y disfrutan del hermoso paisaje. Carlos le comenta a Diego que este viaje está siendo más increíble de lo que imaginaba. La noche cae sobre Lima y el grupo se dirige al Circuito Mágico del Agua, un espectáculo de fuentes iluminadas. Carlos y Diego se maravillan con los juegos de agua y luces, riendo y disfrutando de la magia del lugar. Finalmente, el autobús los lleva de regreso al hotel. Pedro les sugiere probar la deliciosa gastronomía peruana al día siguiente. Carlos y Diego agradecen a Pedro por el maravilloso día y se retiran a sus habitaciones, ansiosos por explorar más de Lima en los días siguientes. Mientras se preparan para dormir, Carlos y Diego conversan sobre lo afortunados que son de haber ganado ese viaje. Se sienten agradecidos por la oportunidad de conocer un país tan fascinante como Perú y están emocionados por lo que les espera en los próximos días. Con una sonrisa en el rostro, Carlos y Diego se acuestan en sus camas cómodas. Están ansiosos por el próximo día lleno de nuevas experiencias en Lima. La ciudad los está conquistando con su encanto y su historia. Al despertar, Carlos y Diego disfrutan de un delicioso desayuno en el hotel. Pedro los espera en el lobby para llevarlos a explorar más de la ciudad. Hoy visitan el famoso mercado de Miraflores y prueban las comidas típicas del país como el ceviche y el lomo saltado. Durante el día, caminan por las coloridas calles, hablan con los amables vendedores del mercado y prueban sabores que nunca imaginaron. Carlos y Diego se ríen, disfrutan de la comida y se sumergen en la cultura limeña. Por la tarde, el grupo visita el malecón de Miraflores, donde hay una gran vista del Océano Pacífico. Carlos y Diego se toman fotos frente al mar, inmortalizando cada momento de su viaje. El día termina con una cena en un restaurante peruano. Pedro les cuenta más anécdotas sobre la ciudad y comparten risas en la mesa. Carlos y Diego se sienten agradecidos por la amabilidad de la gente peruana y la belleza de su país. Después de unos días inolvidables explorando la belleza de Perú, Carlos y Diego se preparan para regresar a Argentina. Se despiertan temprano en su último día en Lima, emocionados por compartir todas las experiencias vividas con sus amigos y familiares. Bajan al lobby del hotel, donde Pedro los espera con una sonrisa amistosa. Les agradece por haber elegido Perú como destino y les desea un buen viaje de regreso a casa. Carlos y Diego se despiden con gratitud, llevándose consigo recuerdos invaluables de su aventura peruana. El vuelo de regreso a Buenos Aires es tranquilo. Carlos y Diego se sientan juntos en el avión, revisan las fotos en sus cámaras y conversan sobre los lugares que más les impresionaron en Perú. Están agradecidos por la amistad de Pedro y los demás turistas y por haber tenido la oportunidad de conocer un país tan maravilloso. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, Carlos y Diego sienten una mezcla de emociones. Están felices de regresar a casa, pero también un poco nostálgicos por dejar atrás la tierra de los incas. Sus familias los esperan con entusiasmo en la sala de llegadas. Abrazos cálidos y sonrisas se intercambian mientras comparten anécdotas y fotografías del viaje. Carlos y Diego se sienten agradecidos por haber compartido esta experiencia única juntos. De vuelta en Buenos Aires, la rutina diaria los recibe, pero ahora con un toque especial. Carlos y Diego han traído consigo la riqueza de la cultura peruana y la amistad construida en sus corazones. Comparten sus historias en la radio local, recordando con cariño cada momento vivido en Perú.
El tiempo pasa, y Carlos y Diego continúan con sus vidas cotidianas, pero la experiencia en Perú permanece viva en sus recuerdos. Sueñan con nuevos destinos y aventuras, sabiendo que cada viaje trae consigo la oportunidad de descubrir la belleza del mundo y la amabilidad de las personas que lo habitan. Así, con un corazón lleno de gratitud y la promesa de seguir explorando, Carlos y Diego cierran este capítulo de sus vidas, llevando consigo el espíritu aventurero que les regaló el viaje a Perú. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Por qué Carlos y Diego participaron en un concurso de la radio? Opción A. Para ganar un viaje a Perú. Opción B. Para aprender sobre geografía. Opción C. Porque les gustaba la historia. Pregunta 2. ¿Cómo se sintieron Carlos y Diego después de leer sobre Perú? Opción A. Desanimados. Opción B. Impresionados y con muchas ganas de conocer Perú. Opción C. Aburridos. Pregunta 3. ¿Cómo se sintieron Carlos y Diego al aterrizar en Lima? Opción A. Nerviosos. Opción B. Impresionados y emocionados. Opción C. Cansados. Pregunta 4. ¿Qué hicieron Carlos y Diego en el hotel después de llegar a Lima? Opción A. Fueron a cenar. Opción B. Se cambiaron de ropa y dejaron sus maletas. Opción C. Se fueron a explorar la ciudad. Pregunta 5. ¿Por qué Carlos tomó notas en su celular durante la visita al Museo de la Nación? Opción A. Para recordar comprar recuerdos. Opción B. Para compartir lo aprendido con sus amigos en Buenos Aires. Opción C. Porque estaba aburrido. Pregunta 6. ¿Cómo describirías el regreso de Carlos y Diego a Argentina? Opción A. Triste. Opción B. Emocionante y lleno de recuerdos. Opción C. Aburrido y monótono. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.